Arratsaldeon denoi, buenas tardes a todos y a todas. Hoy es la tercera conferencia de las jornadas, que en este caso la hora y cuarto de la ponencia la vamos a dividir entre dos ponentes. El primero que va a hablar es el que está más al extremo de esta mesa, que es Joseba Alonso Arratibel, que es un novísimo miembro del Departamento de Etnografía y un experto en tema de mugarris, mojones y límetes. Y luego Javier Castro Montoya, que es ya un miembro antiguo del departamento y que en varias ocasiones ha tenido una presencia y una actividad en estas jornadas, que nos va a hablar de un tema del cual es el experto en canteras moleras especiales para molinos de diferentes tipos y que los han ido localizando en todo el área del monte Andatza, en antiguos propiedades, algunos de ellos, de lo que era la Real Colegiata de Roncesvalles. Y sin más les dejo a ellos para no quitarles más tiempo y que sigan adelante. Javier, ¿entonces bajas tú también? Gracias por venir a todos con la que está cayendo y eso pues es un honor, ¿no?, poder dar aquí. Yo os voy a hablar hoy exactamente de las mugas. ¿Está? Rojo. Os voy a hablar exactamente de las mugas. En estos momentos lo que estáis viendo en pantalla, lo que estamos viendo es Guipúzcoa. Yo, de alguna forma, lo que mis estudios que estaba haciendo siempre ha sido mugas municipales. Hola. Vale, es que ricas. Entonces, yo os voy a empezar a decir que lo que entendemos nosotros de las mugas, más o menos, se podría decir que podremos estar hablando del 1200, ¿no? Porque hay que ponerle una fecha, porque todo el mundo quiere buscar mojones, yo no sé, del siglo VI o V, pero esos son palabras mayores. Lo que sí es verdad que los mojones tienen los municipales. Yo siempre hablo de términos municipales, ¿no?, lo que va a ser el contorno de un pueblo. Lo que vamos a ver es, desde el 1200, cómo se va a ir configurando lo que hoy actualmente conocemos, teóricamente, los concejos o los ayuntamientos, cómo se va a ir formando Guipúzcoa en el fondo. Y voy a empezar. Los datos y los años que aparecen aquí son datos recogidos de Rosa Yerbe, que es una medievalista encantadora. Entonces, los datos, un año más, un año menos, no tiene importancia, porque todo el mundo habla de los años cuando se va formando villas, cuando tiene la Carta Puebla, pero el gran problema es que muchos ayuntamientos las han perdido. Pero para mí no tiene importancia ahora un año arriba o un año abajo. Lo importante es cómo se van a configurar las villas. Y voy a empezar, y lo vais a ver para que os vayáis entendiendo cómo se van a formar, por dónde. Y voy a empezar. La primera villa va a ser Donosti. La segunda en el 1203, Pero lo que pasa es que lo que hoy conocemos como Hondarribia eran Irún, Lezo y Pasajes. Luego tenemos Guetaria en el 2000, me voy a poner más cerca, 1209. Luego tenemos 1209 también Motrico. En la primera tanda se van a formar estos pueblos, estas villas. Luego va a venir otra tanda que va a ser la de Zarauz, 1237. Luego es Hernani, 1256, tanto Segura, Tolosa y Arrasate. Ordicia también, que se les considera, antes se consideraba que era 1258, pero ya os vais dando cuenta
cómo empieza ya a tomar un poquito. La costa es importante porque están interesados en lo que se va a transportar, en lo que son los puertos, ¿no? Y luego ya un poquito en la parte baja os dais cuenta cómo ya empiezan a aparecer Segura, Tolosa, Ordicia, bueno, o Villafranca. Luego ya desde el 1268 no se van a fundar nuevas villas hasta el 1310, que van a ser Azpeitia, en el 1320 Rentería, Azcoitia, en el 1324, Garachi. Bueno, pero este Garachi es que era un poquito más grande, no era así lo que hoy entendemos exactamente, era la época de Arrechavaleta y era todo un núcleo. Luego tenemos Algueta, en 1335, 1339 es Deva, como en 1343 Plasencia, Eibar. ¿Os dais cuenta cómo van de alguna forma formándose en una parte? Han empezado por el mar y por otro en la zona en la cual es con Vizcaya. Luego viene el Goibar, 1347 Zumaya, y este es el que me va a importar, porque luego nos vamos a centrar en las mugas de Usurbil, que es las que vamos a hablar de Roncesvalles, pero lo que quiero es que entendáis cómo se va a ir configurando toda la provincia: Baserrorio, Villarreal, Ogorrechu hoy y Cestona. Todos estos pueblos, estas villas, van a ser, como lo dice Susana Truchuelo, las villas privilegiadas. De estas 25 villas, solo 15 van a ser las que van a reunir a las juntas generales. Es decir, que de alguna forma ya se ha formado. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí os dais cuenta que en el centro está todavía los concejos y solo está Segura, Ordicia y Tolosa. Pero hasta más o menos, hasta el 1400, estos pueblos se les van a anexionar un montón. A Segura se les va a anexionar 6 pueblos: Legazpia, Cegama, Idiazábal, Zerain, Utiloa, Ormaite, Gurubarreta y Astigarreta. A Ordicia se le van a juntar 9 pueblos más. Va a ser Biasain, va a ser Rataum, va a ser Zaldivia, bueno, 9 más. Y a Tolosa 18. Y de alguna forma ya está configurado. Y decís, ¿y por qué han aparecido las partes blancas? Pues exactamente son las zonas en las cuales van a estar las alcaldías mayores. Les van a dejar un poquito a los señores feudales, pues un poquito gobernar, ¿no? Como es en la alcaldía de Arería, que está el señor de Lazcano en todo lo que va a ser Arriarán, con Gaviria y Chaso y Zumárraga. De alguna forma, lo que estáis viendo aquí es un poco cómo se van a ir configurando. Pero aquí hay un pero, como suelo decir yo, cuando Ordicia y todos los concejos que se van a unir a las villas van a coger la jurisdicción, pero la territorialidad no. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Es que hay que saber bien diferenciar lo que es territorial y de jurisdiccionalidad. Pues, por ejemplo, cuando Biasain se anexiona a Ordicia, su término se mantiene aquí. En concreto, Biasain se anexionan varios pueblos, porque luego se les anexionó a Astigarreta, Gurubarreta y una parte de Arriarán. Pero bueno, ¿qué es? Ellos van manteniendo siempre sus terrenos, sus límites, y ellos van a hacer la gestión. Pero el juez, que de alguna forma el que les va a juzgar, va a ser Ordicia, porque es villa. El resto, hasta el 1615, no van a tener. ¿Por qué hablo yo exactamente en estos pueblos que se van a anexionar? Porque nos están dando un montón de información, porque cuando hacen el apiamiento en el 1615, que tienen que pagar 25 ducados por cada vecino, pero bueno,
Es una cosa... Cuando fuimos a Simancas a por todos los documentos en la cual de las anexiones, pues ponen una serie de condiciones. No todo el mundo se cuenta por uno, a las mujeres se cuentan por medio, por las niñas y tal. Muchas veces es una historia un poquito de cómo van a pagar. El rey necesita dinero y les va a dejar. El primer pueblo de aquí que se va a desanexionar en Guipúzcoa va a ser Legazpia, 1608, y ellos van a pagar un poquito menos, creo que 10 ducados por cada vecino. Pero luego va a tener un montón de pleitos con lo que va a ser la parcelería. En la parte de arriba le están acusando de que se han llevado terreno y eso. Pero bueno, como eso es otro tema, lo voy a ir dejando. Lo que quiero es ver aquí, y a lo que vamos a ir, es a lo de Usurbil. Ya os he expuesto un poquito cómo se van a ir configurando los pueblos y cómo van a tener, en teoría, los límites. Y los límites... Bien, aquí. Es que antes estaba un poquito aquí jugando un poco. Bueno. Bueno, el término de Usurbil va a ser así, con una ortofoto de cómo van a ser los contornos. Antes ya os he hablado que ya Usurbil en el 1371 ya va a tener la forma, excepto la parte esta última que es Zubieta. Lo que quería decir, eso es importante, eso es. Lo que quería decir es que en Usurbil se ve exactamente muy bien, porque tiene un perímetro casi de 50, de 30 hectáreas. Bueno, ahora ya no me acuerdo. Bueno, lo que quiero decir es que los de Usurbil van a tener todas las mugas, como suelo decir, de natura. Y es importante ver de natura. ¿Por qué digo de ser de natura? Mucha gente cree que las mugas son artificiales. Las únicas artificiales son esas que se han hecho en África, que después de la Segunda Guerra Mundial vienen y las dividen. En Guipúzcoa solo conozco un par de casos, la de Pasajes con Hondarrabía y el Duayen con Verástegui, cuando hacen líneas rectas. Es decir, yo siempre suelo decir, cuando veo esas líneas rectas, que digo, estas están decididas en un despacho. Eso no es. Cosa que, por ejemplo, los de Usurbil, casi el 70%, escuchad, el 70% de su muga solo van por regatas. Es decir, que no hay problemas. Es decir, la regata es la que va a hacer la muga. Las mugas. Esto se ve muy bien esto se lo ve bien cuando lo hacemos en 3D, es decir, un segundito, enseguida Carla. Se va a ver exactamente cómo va a ir sobre los riachuelos y... ¿Qué es esto? No, ya está. Espera, me voy a ir acercando. Lo que quiero es que veáis cómo, de alguna forma, siempre van a ir las mugas. Las que ocurren en Usurbil, que bueno, que es que primero tengo que agradecer al Ayuntamiento de Usurbil porque nos ha dado la oportunidad de hacer este trabajo, a Javi y a mí, y bueno. Lo que quiero enseñaros es un poquitillo cómo va a ir por las serrecas. ¿Os dais cuenta cómo va por el valle? Por ejemplo, desde la muga entre Usurbil, Cizurquil y Haya, todo es una regata y va a bajar hasta el río, va a bajar hasta aquí. Ya lo veis aquí como de alguna forma todo va a ser la regata. Y aquí no hay muchos problemas. Mucha gente cree que las mugas tienen muchos problemas. Yo, el mayor problema que veo de las mugas es que la gente tiene que entender claramente que son
cuando se hace un ayuntamiento, el amojonamiento y está aprobado por plenos, ese es un acta. Y es como os estaría diciendo que, por ejemplo, alguien hace un testamento, ¿no? Puede hacer 50 testamentos, pero el que vale en realidad es el último. Lo que no se puede hacer es, como mucha gente yo les he visto, y más cuando utilizamos la historia solo para nuestros intereses, lo que hacen es juntar distintos amojonamientos. ¿Y qué es lo que pasa? Se generan conflictos, porque cada amojonamiento es uno nuevo, es como si sería un testamento nuevo. Ahora puedo decir que la muga está ahí, si los dos ayuntamientos se han puesto de acuerdo y decir que está aquí, pues está aquí, y eso hay. Luego, no, es que sí, que no. No vale hacer ensaladas. Mucha gente se confunde porque junta distintos amojonamientos. Yo que muchas veces suelo asesorar a algunos ayuntamientos cuando tienen, y es que son temas de que mucha gente quiere, es que antiguamente estaba aquí la muga, y quiere mantener a toda costa eso, pero luego igual en el 1942 o no la admitieron o no la quisieron. Ya que os hablo un poquito de las mugas, lo que quiero es hablar ya un poquito, ya centrándome un poquito sobre lo que va a ser el término de Roncesvalles, la propiedad de Roncesvalles. ¿Por qué es importante que hablemos aquí en Guipúzcoa de Roncesvalles? Porque es una propiedad importante. Parece ser, o si no, Álvaro Ruano y todos estos comentan que desde los seles de Aralar tienen que traer el ganado en invierno, necesitan un sitio de pasto, y aquí en Andacha la van a tener. Nosotros en el trabajo, como he dicho antes, por el encargo del Ayuntamiento de Usurbil, os puedo... Estas líneas, voy a quitar el contorno de Usurbil. Esto va a ser el término exactamente de Roncesvalles, sus propiedades y sus todos. Eso va a tener sus mugas y sus mojones. A ver si los tengo. Bien, ahí están. Estos, en el 1891, quieren ordenarlo un poquitillo lo que va a ser Andacha, que es un poco la documentación, y una documentación la que hemos cogido exactamente, como veis aquí, cómo están los números aquí, el 86, el 17, todos estos, ¿no? Van a poner 103 mojones, en el 1891 lo van a poner. Y aquí abajo, que es en Iría, bueno, os habéis dado cuenta que los mojones vienen por aquí y hemos puesto la línea esta. Me voy a centrar un poquito en esta porque es de las pocas veces que vais a entender lo que antes he hablado de jurisdiccional y territoriedad. Voy a ver Izao, que le miro a Javi porque es que siempre me corrige con el nombre de Izao. Bueno, lo de esta zona, en este recodo de aquí, ya habéis visto cómo están aquí los mojones, ¿no? ¿Y por qué? De alguna forma se pone, porque en el 1806, por una serie de acuerdos o no sé qué con los de Orio, se decide vender los terrenos. Están muy interesados Orio sobre esos terrenos. Era un juncal, pero era una cosa que solo lo he visto en dos sitios, es en Zumaya y Guetaria y aquí. Y dice, si el agua sube, porque con las mareas, porque sube y baja, no las mareas del río, si sube el agua, el término jurisdiccional es de Orio. Y cuando baja el agua, es Guetaria. Y es... o Usurbil, barkatu, Usurbil. Entonces, es que en Zumaya y eso también es que estuve asesorando y tenían un problema en la playa de Santiago y es parecida y me gustó mucho. Aquí Orio defiende mucho porque aquí van a poder pescar mucho, porque dentro de los juncales solían poner las nasas y solían pescar mucho. Pero el ayuntamiento
de Orio está interesado en llevarse la mitad de esto, pero negocia, sabiendo que siempre esto es de Roncesvalles. Quiero que lo veáis ahí. Y aquí se da lo más normal en unas mugas, es que sea el centro del río, porque eso va a hacer la muga. Normalmente un río, un riachuelo, la mitad para un pueblo y la otra mitad para otro pueblo. Pero aquí se dio por esa razón, se negocia que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque ellos consideran que ellos son propietarios y tienen un decreto por la ley firmado. Es bonito verles también aquí porque desde lo que la ría no tenía ni un puente, en este ya se le ve, pero porque este ya es del 2011, pero en el 1900 no había puentes y solo el único puente que había estaba aquí en Zubieta. Estaba en Zubieta por ahí está. Aquí también se ven unas partes que nosotros siempre nos hemos planteado. ¿Y por qué no bajaba hasta la regata? Porque es que hasta la ría. Porque aquí es la zona de Mapei, donde donde dicen que hacían galeones y de todas cosas aquí, y aquí tenían su astillero. Normalmente aquí hay unos caminos que están llegando constantemente. Tienen por decreto del rey 2 barcázaros de Orio que necesitan tener 24 horas constantemente para poder pasar. Esta zona va a ser de término privado. Y en esta zona tienen verdaderos problemas con el señor de Achega, porque están diciendo los arbolados a todos mis sembradíos no les permiten y tienen muchos pleitos. Es que tenemos un montón de documentación que hemos estado localizando ahora en muchos sitios. Y también tengo que agradecerle también porque cuando estuvimos en los archivos, ¿os habéis fijado ese documento que está ahí? Nos encontramos ahí, y es a tamaño natural, nos encontramos esos 2 pergaminos que están diciendo exactamente los pleitos que van a tener, pero los pleitos de las mugas que los van a tener aquí, en esta zona, en lo que va a ser Andacha abajo y en lo que luego vamos a hablar. Pero quiero dejar un poquito lo que son las mugas de Roncesvalles para que luego con Javi, porque hemos hecho un trabajo en equipo y entonces me parece que él también tiene que colaborar. Bueno, pues no sé. A ver, espera. Bueno, las mugas van a ser estas. Y los documentos que de alguna forma hemos localizado para esta charla y eso van a ser... Espera, es que no tengo tantos... también tengo que... Joder, es que a veces también me salto. Aquí estamos en el archivo. Javi, Asier Aguirre Sarobe y yo estamos en el archivo buscando, y es cuando localizamos ese documento del 1389 en la cual van a hacer la muga. También era para allá. Espera. Ahí estaba. Luego, como vamos a hablar de Orriaga, os voy a enseñar, para empezar, una serie de símbolos, porque lo que nos parece interesante es entender por qué los báculos van a ir a la derecha, que es cuando estábamos haciendo el trabajo en Usurbil, nos dimos cuenta de que en Guipúzcoa los báculos, donde está esto de aquí, estos siempre iban a la derecha. Nos hemos encontrado, bueno, estos documentos... van a cambiarlo, ya posterior va a ser el báculo en la cual todo lo que va a estar en Articucha, que es las que he visto yo, de amojonamientos, que luego os enseñaré en las piedras, está al otro lado.
también lo tienen dentro del santuario, lo tienen, y este ya lo han cambiado. Antes una persona nos decía que el báculo, lo de nuevo o viejo, aquí donde la posada ya se ve exactamente que el báculo en el año 1612 o 15, que bueno, ya automáticamente ya lo están teniendo en este lado. ¿Dónde hemos hecho la aportación de este trabajo y nos hemos dado cuenta de que los mugares de Usurbil son antiguos? Es que quiero a veces ir situándolo para que luego lo podáis entender cuando tenemos esto. Bueno, parece algo como simple, ¿no? Pues un cuadro de la Virgen y tal. Pero observar este detalle. Roncesvalles, insignia antigua. ¿Os dais cuenta que está a la derecha? Y fijar aquí, Roncesvalles, insignia de la orden. ¿Cómo se ha cambiado? Por eso nosotros sabemos que las mugas de Roncesvalles en Usurbil y Cizurkil van a ser antiguas. Nosotros nos estamos planteando, y por la documentación que tenemos y en ese documento que hemos sido capaces de localizarlo en Roncesvalles y juntarlos con uno que existía con el Ayuntamiento de Cizurkil, que también se ha portado muy bien, hemos encontrado y hemos sido capaces de juntar ese documento, que luego ya lo analizaremos un poquito más adelante. Y ahora le voy a dejar un poquito a Javi, porque ya os he explicado antes más o menos lo que va a ser el término de Roncesvalles, y él os va a hablar exactamente de las canteras moleras dentro de Roncesvalles o en Usurbil. Arratsalde denoi, eskerrik asko Fermin, eskerrik asko Joseba, eskerrik asko San Telmo Museoari. Muy buenas tardes y nuevamente estoy con vosotros aquí para dar esta conferencia. Joseba me ha hecho como de telonero y yo me voy a centrar ya no en todo el municipio de Usurbil, sino solo en lo que es Andacha. Os voy a presentar lo que son el estudio que hemos hecho de las canteras. Aquí. Bueno, como portada tenemos aquí una piedra de molino, in situ, tal cual se encuentra. Bueno, bien. Esta investigación la hemos hecho un equipo de 3 personas. Asier Agirre-Sarobe, que es un etnógrafo, es historiador etnógrafo, vive en Usurbil, aunque es donostiarra. Joseba Alonso, que es de Ordicia, aunque vive en La Berría, y yo mismo, que soy donostiarra, pero que vivo en Deva. La financiación del proyecto lo hemos hecho con medios propios y también con una ayuda del Ayuntamiento de Usurbil. Y lo hemos desarrollado casi, no ha llegado 2 años, pero casi 2 años. Ha sido 2018-2019. Como informe final de todo este proyecto, que ha sido las mugas de todo el municipio en general, o sea, que con todos los municipios colindantes, con Donostia, con Lasarte, con Orio y todos los municipios colindantes, las mugas internas del monte público antiguo de Roncesvalles, que ahora son propiedad de Diputación Foral de Guipúzcoa, y después las canteras. El informe, como digo, hemos presentado el informe al Ayuntamiento y tiene 253 páginas. Y es un informe bastante resumido. O sea que hay tela, Lo que voy a llevar yo, la conferencia va a ser pues una pequeña introducción de qué es lo que se hace, que hay que mirar al suelo, hay que ver, con hojas de ver, un poco los montes, que donde se sacan las piedras de molino, la metodología de estudio, porque es una metodología que es un proyecto europeo, en realidad. Esto es un subproyecto de un proyecto más amplio.
Después, lo que es el monte Andacha, que es una joya. Andacha es una joya arqueológica. Es un monte pequeño, 562 metros, creo que tiene de altura. Un monte pequeño que, no sé, alguno de ustedes supone que lo habrá subido, pero lo habrá subido casi a la pata coja, porque se sube muy fácil. No es un monte de los que van a aralar o tal. Es un monte que se hace de paso. Se puedes subir a la mañana, ir a pescar y comer, y a la tarde, si quieres, andar en bici. Te da tiempo a todo. Después, lo que es la documentación. Hemos encontrado mucha documentación. Yo os daré después datos de la documentación. Muy extensa. Después haremos un recorrido por lo que son las canteras, las 24 canteras. No veremos todas porque son muchas. Y después, un poco lo que hemos encontrado con esa documentación y lo que supone ese trabajo molero, porque no es para los molinos de Usurbil. Se exportaba y veremos luego. Hemos encontrado también lo que es el oficio, las personas, los canteros, a las familias. Hemos encontrado, o sea, porque lo que hacemos es cuando analizamos esto, realmente estamos sacando un oficio antiguo, olvidado pero antiguo. O sea, no la piedra, sino el oficio. Estamos buscando el oficio, que es más que la propia piedra. Bueno, ya tenemos que un historiador famoso, López Martínez de Isasti, era de Lezo, era cura, y en 1625 escribe un libro muy importante para Guipúzcoa, que es un compendio historial. De ese compendio historial bebe o cita cosas de Garibay y de anteriores, aunque se publica en 1850 en la imprenta Baroja. No le publica la Diputación cuando lo publica, cuando en 1625 lo publican después. Y mirad lo que dice, Andacha, con TS. Hoy se escribe con TZ. En la jurisdicción de Usurbil y de Haya con Y, de donde se sacan las piedras de muelas de los molinos. Lo está diciendo en 1625. No se sacaría una sola piedra, que daba mucho negocio. Bueno, cuando se va al monte uno puede buscar cosas etnográficas, pues hay desde Seles, las cortas Sarroyac, en Guipúzcoa se dice Sarroyac, el Usulos, Mugarris, Mojones, Carobis, etc. Y al final, si vas mirando al suelo, te encuentras hasta lo que son las canteras moleras. Hasta ahora casi nadie había mirado al suelo viendo canteras. La gente iba a Gastelus, iba a Iseolas, a Hornos, a Cuevas. Entonces he puesto y hay algunas cosas más, pero bueno. Para que veáis, he puesto el último canteras moleras porque lo último reciente que estoy mirando yo he investigado sobre Seles, sobre caseríos, sobre caminos antiguos, sobre muchas cosas. Veamos lo que es un monte donde sacan las piedras. Esto es un dibujo que es una idealización de un trabajo. Ahí vemos a la izquierda abajo pues, gente con un carro, desbrozando el monte arriba, cortando, incluso arriba a la izquierda, cortando un árbol que parece que es un abedul para desbrozar y para que se vaya la cantera. La cantera la tenían desbrozada porque lo que hacían es sacar el suelo, aprovechan el suelo. La materia prima es el suelo. No se puede plantar el suelo, sino que se avanza. Ya Pilar y unos amigos etnógrafos, conocidos aquí también, porque han dado alguna conferencia en Aranzadi, incluso en esta sala creo que también han dado conferencia, Pilar y Pedro, matrimonio de La Rioja, pues ya empezaron en 2000 a estudiar este tipo de elementos etnográficos y encontraron en La Rioja 22. Bueno, os quiero decir que en Usurbil hay 24. O sea, para que veáis que en toda La Rioja hay 22, pues en Usurbil hay 24 emplazamientos. Para que veáis un poco la importancia. Aquí está Pedro con Tim Anderson. Tim Anderson es un arqueólogo yanqui que vive en Granada, el de rojo. Y bueno, vemos que hay una piedra de molino. Esto está en Soria. Son fotos del 2010, estas. Y se ven alveolos y zonas de extracción. A la derecha, los huecos, las improntas de extracción, donde ya no están las muelas, y a la izquierda vemos una muela. Yo me integré al equipo en el año 2007 y empecé a aprender con ellos. Bueno, para que voy a hacer un pequeño recorrido por diversos montes para que veas. He traído las fotos bonitas, lógicamente. A la izquierda Oqueta es al sur del Gorbea, es el pequeño Gorbea, le llaman. A la derecha tenemos Leate, Esteríbar, eso está muy cerca de lo que es Eugui, el pantano de Eugui, en el monte. Esto está en Berriz, al sur del monte, mirando hacia Durango y Urreta. A la derecha tenemos una cantera de Andacha, una de las muelas que veremos después. Y no solo de aquí, sino que, por ejemplo, he traído una de Brañosera. Brañosera es el norte de Palencia, donde está el Parque Natural de Fuentes Carrionas.
Y esto me lo ha dado un amigo, Juan Maestro, que es un investigador de allí, es profesor, que está investigando allí. Ahí también la piedra es la misma que Andacha, curiosamente. Es conglomerado, allí le llaman piedra gorrón. Y esto, bueno, está investigando. Brañosera creo que al día de hoy tiene 10 canteras, pero puede llegar a 20 tranquilamente, porque está en fase de investigación. Esta muela está sacada lo que es el monte Valdecebollas, hace casi límite con Reynosa, y esto está a una cota de unos 2.100 metros de altura. Ya se ve que hay un paisaje ahí de los picos de Europa, están ahí al fondo. Son ejemplos de montes. Bueno, no hay un método para buscar canteras moleras. Hay que mirar muchas cosas, bibliografía, geología, toponimia, de todo. Y sobre todo hay que ir al monte y ver si hay restos de algo, de lo que han dejado los canteros. La piedra no se pudre, las marcas se quedan allí, lo único le tapa la maleza. Veamos, esto es Andacha, Ahí vemos 3 marcas, 3 cuñeras, esos 3 agujeros. La regla tiene 50 centímetros para que veáis un poco la escala. Esos 3 agujeros, mirad lo que pasa. Han hecho los 3 agujeros, por lo que sea, se han abandonado, se han ido, y la propia naturaleza ha roto la piedra. Mirad la grieta que se ve. Eso está en Andacha. Cuando vemos esto en el monte, posiblemente cerca hay una muela. Si solo viésemos esto, no sabemos lo que han sacado. Van a romper la roca, pero no sabemos si van a sacar piedra sillar o no sabemos qué van a sacar. Y incluso no sabemos de qué época, puede ser época prehistórica, para hacer un dolmen o para lo que sea, pero bueno, en este caso hay una cantera ahí mismo. Para que veáis un poco, hay que ir con ojos de ver, es muy difícil ver esto. Bueno, también se puede ver a través del LIDAR. Esto también Andacha, es una zona de Andacha. Ahí tengo puestas las coordenadas. Lo usamos antes de ir a explorar. Miramos LIDAR. El LIDAR es una técnica que hacen unos vuelos con avión. Se puede descargar desde Geoeuskadi. Y anula la vegetación, es un rayo láser que rebota en el suelo y se ven caminos antiguos y todo esto. Entonces, voy a hacer un zoom sobre esta zona de aquí. Sobre esta zona. Esta zona. Veremos, se ve perfectamente. Aquí hay unas cárcavas, se ven unas marcas. Aquí hay una serie de cárcavas, aquí también hay unas marcas. Todos estos agujeros, todas estas marcas que se ven así como con sombra, esos son huecos que pueden ser desprendimientos del propio monte, pero huecos en forma así alargada. Bueno, esto es un camino antiguo, se ve que hay un camino antiguo. Entonces, ahí, bueno, en la zona aquí abajo, aquí hemos encontrado una chabola. Restos de una chabola. Creemos que es chabola de canteros, que no es de carboneros, porque en Andacha hubo poco carbón. Hubo carbón, pero poco. Esa zona, que puede ser 200 metros por 250 o 300 metros de tipo, he puesto un óvalo, pero bueno, no tipo que sea óvalo, yo he puesto una figura. Esa es la cantera de Andacha 3, ahí hay 17 muelas. 17 restos. ¿Cuántos sacaron? Yo calculo que no se le rompería más que el 0,5%, 1%, eran profesionales y no se le rompía. Como a un cristalero no se le rompen los cristales, se rompe uno en su vida o 2. En cuanto aprende no se lo vuelve a romper más, porque tiene mucho cuidado, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Sí, ahí hay 17 muelas. Es formas de buscar canteras, Hay que ir allí, claro, aquello está lleno de zarzas, Bueno, todos estos resultados se suben en una web. Una web que tiene un nombre muy raro, Meulière, Lyon, Instituto, no sé qué, es una universidad. Si uno pone en Google Atlas Meulière es en francés, es muela, Meulière, si pone así, le sale una web, entra y navega y está en inglés y en francés y en castellano y bueno. Lo lleva el profesor Alain Belmont, que es lo mismo que Usurbil, Belmonte de Usurbil, se apellida igual, curiosamente. Veamos al día de hoy cuántas canteras están en este proyecto, en el proyecto europeo. Pasan de 1.000. En el Estado español tenemos casi la mitad. Ahí tenéis los datos, 47%, en Francia 38%. Bueno, a la derecha tenemos una imagen de una cantera de Austria. Ahí hay 15 personas en esa foto. Y es como una cantera del Astur o unas canteras de Mañaria. Hay 15 personas trabajando con piedras de molino. Veremos una imagen parecida de estas en Andacha. La veremos. Si alguien quiere sacar fotos, puede ir sacando fotos. De todas formas, como va a quedar grabado para la imagen y se está viendo.
Bueno, veamos lo que también pasa en el mundo. No estamos solos, estamos en el mundo. Por ejemplo, en Suecia, en Noruega. La costa de Noruega está llena de canteras. Ahí tenemos un pueblecito que se llama Hillestad, a la izquierda, encima de Bergen. Bergen es un pueblo famoso porque los cruceros paran allí en Bergen. Ahí tenemos Hillestad y también Selbu hay canteras. Bueno, esto está estudiado y son canteras algunas de origen de los vikingos, siglo VII, siglo VIII, y hasta reciente. Hay investigadores. Pero en Suecia, si volvemos atrás, Noruega tiene el 1,6% de canteras, nosotros tenemos el 47%, o sea que estas canteras son noruegas. O sea, pues igual hay 20 o no sé cuántas hay, no las he contado. Bueno, luego hay libros publicados en inglés y yo me carteo con esta gente. Aquí estoy, para que veáis que yo me muevo por todos los sitios, estoy en Francia, cerca de París, a unos 70 kilómetros, en las famosas canteras La Ferté-sur-Loire. El Loire es el río. Y estas son las canteras que hicieron desaparecer el oficio. A mediados del siglo XIX, aquí trabajaban en esta zona 3.000 personas fabricando piedras de molino. Como llegó el tren a todos los lugares, a partir de 1860, inundaron el mercado con piedras de molino, fabricadas allí. Y entonces desapareció ya el oficio artesano aquí y en todos los quedó cosa residual. También se han hecho estudios, se están haciendo estudios por parte de un amigo, Sin Sánchez, Joaquín, que es geólogo y, por ejemplo, vive en Menorca, pero el estudio de Mallorca, veis que casi todas están ahí hay una veintena de canteras en la costa. La costa de Menorca está llena de canteras. Si un día vais a Menorca, no solo ir a las playas, se pueden ver cosas interesantes en Menorca también. Quedan muchas marcas. Veis que esas dos fotos son por cortesía de Joaquín. Ahí se ve que, bueno. Por aquí, vamos a acercarnos ya, vamos a ir centrándonos a nuestra zona. Bueno, aquí en Araba tenemos mogollón, 124. En Navarra tenemos cerca de 90, van a pasar de 90, nos quedan todavía algunas por investigar. Estamos en ello, pero ahora estos días no se puede ir. En Vizcaya tenemos 72, Guipúzcoa solo tenemos 39, solo teníamos 39, pero es que hace 10 años solo había una, ya tenemos 39. En la Purdi tenemos 3, alguna más puede salir, no muchas más. Y yo, bueno, al final son 335 aquí. Y yo llevo pues todos esos años, este año llevo 42 y parece que no me he movido de casa. Y bueno, llevo 2 años que Joseba me lleva ayudando desde hace 2 años y ya entre los dos ya vemos más que el doble. Bueno, un poco si vemos el mapa de Euskal Herria, en colores es rojo-naranja, son las que ya tengo analizadas y me quedan unas pocas zonas por revisar. No creo que me queden más de 20 lugares por revisar, me queda muy poco. Algunos tenemos que volver y Andacha aquí lo tenemos, ahí lo veis. Bueno, ya por municipios, pues Usurbil es al día de hoy el 4.º municipio del mundo mundial en canteras. El primero es Zuia, pasan de 60, 61 concretamente, Cigoitia tiene 51. Hemos andado mucho por Cigoitia y por Zuia, hemos machacado aquello. Yo he ido más de 150 veces. Me he dado más de una vuelta al mundo en kilómetros buscando canteras. Y la mitad he ido a Gorbea, para que veáis. Orozco tiene 36, Usurbil tiene 24, Berriz tiene 20 y un libro sobre canteras. Luego Baztán va a subir alguna, llegará a 22 o 23, no sé, igual le coge a Usurbil, no sabemos. Y después, veis más abajo, pues está Brañosera, Treviño, Aezkoa, Barrundia, bueno, ahí hay una serie, Lanz también tiene unas cuantas. Ya vamos a centrarnos en el monte Andacha, y es un monte de conglomerado. Donde está el número 5 abajo, le he puesto yo Andacha, esto es basado en un mapa cartográfico del EBE, pero es un mapa antiguo del 88. Las coordenadas no están adecuadas al día de hoy porque son coordenadas de 50 y habría que desplazar unos 100 y pico metros para adecuarlas al de hoy, pero no tiene importancia porque es válido. Ahí está marcado Usurbil y Aguinaga, no he marcado Orio porque estamos centrándonos en lo que es para no desviar la atención, pero ahí Orio lo veis a la izquierda. Y las franjas de colores amarillas de arriba, amarillas naranjas, esas son las areniscas de Igueldo. Andacha no tiene nada que ver con la roca de Igueldo, nada que ver. Vamos a ver un corte rocoso que va desde aquí, desde el 3, en dirección norte. He quitado el 3', estaría arriba pues por centrarme.
Ese corte rocoso, lo veríamos aquí arriba en la imagen de arriba, Andacha es esta zona de aquí, de la izquierda. Este sería el valle por donde va el río Oria. Aquí sería lo que es las areniscas de Igueldo, que son areniscas que vienen desde Guetaria en dirección a Iger, a Hondarribia, por todo Jaizkibel, que son las mismas piedras, y aquí sería el mar. Entonces, no tiene nada que ver la piedra de conglomerado de Andacha con esto. El conglomerado de Andacha es una piedra que tiene unos 100 millones de años, o un poquito más, del Cretácico, y las areniscas de Igueldo son Eoceno, que son unos 45 o 50 millones de años. Abajo veis unos detalles del conglomerado, que es una roca como si fuese el turrón de Alicante, o sea, con avellanas de cuarzo tipo, pues como grandes, como de 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, son centimétricas, y es una roca muy dura porque está basada en cuarzo. Bien, este es el mapa del trabajo de campo que vamos haciendo, y aquí ya, cuando vamos andando, pues anotamos y luego en casa anoto, y esto es una cosa hecha en mapa. Al norte vemos lo que es donde está Usurbil, lo que es San Esteban y lo que es Usurbil, por donde pasa el río Oria, y luego la zona sur del mapa, pero que es la cara norte de Andacha. Ahí tenemos las 24 canteras. Luego lo veremos mejor, porque ahora vamos a ver ya con mapas QGIS, que me ha ayudado Joseba a hacerlos. Esto ya está hecho con QGIS. Bueno, lo que vamos a hacer, este es el mapa del término de Roncesvalles que hemos visto antes, y aquí está, pues todo, están las mugas, están todo, porque esto está en el estudio. Vamos a hacer un zoom. Y este zoom, bueno, aquí vemos 2 mugas de Roncesvalles, una por aquí y otra por aquí, cerca del caserío de Garchazábal, y aquí están las 24 canteras. De las 24 canteras, 14 están en terreno de monte público, hoy es monte público, y 10 en terreno privado. O sea que si alguien se va allí, pues si entra en una propiedad privada hay que pedir permiso, o por lo menos aparcar en sitios que no estorbe, o por lo menos hay que ser respetuoso cuando se va allí. El monte público hoy en día es de Diputación, lo gestiona la Diputación, pero ha venido del Estado, y porque ha venido desde cuando la desamortización de Mendizábal fue de Roncesvalles, hasta 1860, algo así, fue de Roncesvalles. Esas vicisitudes son muy largas de explicar, sería una conferencia solo por el tema, pero algo ya citaremos aquí. Bien, si esto en QGIS lo ponemos en vez de puntos, antes eran puntos, estos son áreas más o menos, pues ocupan una extensión de unas 225 o 230 hectáreas, que es mucho terreno, las 24 canteras. Veis que algunas canteras están pegadas al río, otras en el monte. Hay 4 o 5 canteras que están en la misma erreca. En la misma erreca, en el fondo de la erreca, está la cantera. ¿Por qué? Porque la propia erreca, el riachuelo que baja, ha cortado los estratos, y el cantero ha aprovechado, ya tiene un corte. En vez de hacer una bocamina o una zanja, ya tiene el corte. Entonces hemos seguido río arriba, que son ríos que bajan bastante vertical, el desarrollo de esos ríos tienen 1 kilómetro. En 1 kilómetro bajan de 500 metros al río, al Oria. Entonces es una pendiente muy elevada. Son ríos que bajan derechos. Cuando el río no tiene pendiente va haciendo meandros, por eso el Oria en su tramo final va haciendo meandros, pero aquí van derechos. Entonces hay que subir por esos ríos y hay que ir cuando no hay agua, porque si no te caes o no ves nada, porque está todo lleno de agua y no ves. Algunas veces las muelas están sacadas y el agua le pasa por encima. Si hay mucho agua no lo ves, cuando hay poco agua es cuando ves la muela. Bueno, si esto lo vemos con LIDAR y ponemos el mismo mapa en LIDAR, ya se ve ahí un poco los valles, ya se ve un poco, porque el LIDAR, como elimina la vegetación, pues se ve un poco la zona donde está. Es un poco para ver cómo con el QGIS se puede hacer muchas presentaciones. Esto mismo, pero puesto bajo la cartografía. Lo que está en el centro es la ortofoto, y lo que está fuera son otros tipos de rocas. La ortofoto están los conglomerados, y ves que las canteras coinciden los conglomerados. Hay un par de canteras que están en el límite, es porque la ortofoto del mapa geológico, al ser de 50, no coincide con el ETRS 89, que es el actual, y ahí son pues, unos 100 y pico metros, y es por eso. Pero bueno, vemos que están en el conglomerado. Yo fuera del conglomerado no voy a investigar, porque no hay. Y yo, por ejemplo, a Aralar no voy a investigar, porque no hay. Porque la piedra no es adecuada. Será buena para una cosa, pero no es adecuada para piedra de molino. Para piedra de molino tiene que ser o bien arenisca, con las areniscas de Jaizkibel, o las areniscas de Igueldo, o las areniscas de donde sea, de Gorbea, o de la Sierra del Urquilla, o las de Aezkoa, o las de Baztán.
y conglomerado. Y en Guipúzcoa no hay más que un conglomerado más que esto. Un poquito en la zona de Motrico, cerca de Saturrarán, donde hay 2 canteras también. Bien, voy a empezar ahora ya con la documentación que hemos localizado. Pasan de 100 documentos los que hemos estudiado. Y creo que son, luego daré estadísticas, pero de memoria creo que son el 56% de los documentos que hemos localizado son inéditos. Hay algunos documentos que ya se sabían, ya se conocían, bien sea por Mutiloa, Poza o por otros investigadores, pero hemos encontrado un 56% de documentos inéditos. Y pasan de 100, Bueno, esto es una concordia del año 1388, que es la primera vez que se cita que hay canteras de piedras de molino en Andacha. Y es la cita más antigua que hay de canteras de piedras de molino para Guipúzcoa, 1388. Voy a hacer un zoom sobre ese pergamino y encima de la línea que está marcada con rojo, encima de la línea, he traducido abajo, que es más les dieron y otorgaron el usufructo. El usufructo es cuando tú sacas algo, el dueño eres tú, pero el usufructo soy yo. De las piedras, de las muelas que suelen sacar de los dichos montes. Esto lo que hace es Roncesvalles le da al señor de Achega, Roncesvalles es suyo, y al señor de Achega le dice que el usufructo es de Achega. O sea, el dueño del terreno es Roncesvalles, pero el ejercicio de esa economía se lo llega a Achega. Estamos hablando de 1388. Qué curioso. El señor de Achega se queda con el rendimiento del monte. A los Roncesvalles en ese momento no les interesaban las piedras. Pensar que Roncesvalles, donde está, ahí en el Pirineo, y cerca de Roncesvalles hay muchas canteras de piedra de molino. Yo creo que alrededor de Roncesvalles tengo catalogadas unas 12 o 15, no del acuerdo de memoria, pero 12 o 15, en Espinal, en Garralda, en todos los pueblos de alrededor. Ellos saben lo que son piedras de molino, incluso tienen molinos de su propiedad, pero estas no les interesan. Y hay una concordia que es un acuerdo fuera de juicio, o sea, extrajudicial, es un acuerdo, sin tener que llegar a un juicio, porque igual un juicio tarda 200 años en resolverse, y los señores de Achega se quedan. Claro, los señores de Achega, ellos no van a trabajar al monte, no suben al monte, se lo arriendan las canteras. Es curioso, para entender toda esta economía que genera, que es que unos años después, concretamente el año 1419, bueno, hay que pensar que Usurbil se ha creado como villa en 1371. Vale. Aquí no entra para nada el Ayuntamiento de Usurbil, no son terrenos suyos, son terrenos de otros. Sería su jurisdicción, pero no son terrenos. Terrenos son o de Roncesvalles, o de Achega, o del señor de Burdayaga, o de quien sea. En este caso, una viuda, María Miguel de Reista, que vive en Orio está allí mismo, le vende a Roncesvalles un terreno y dice que es colindante con el terreno que ya tiene Roncesvalles. Luego Roncesvalles amplía su terreno, le interesa, por lo que sea, pues para tener pastos, para tener madera, para lo que sea, para tener madera para carbón, para lo que sea. Amplía. Y miraros lo que dice la señora en ese acuerdo. Dice, bueno, esto he sacado 2 documentos porque es el final de uno y empezaba de otro. Lo traduzco abajo, pero se puede leer perfectamente. Ítem, o sea, uno más. Las canteras que son y fieren para hacer las piedras de los molinos en esto que os he vendido, que yo os he vendido a vosotros, Roncesvalles, que sean y finquen. Fincar es esto, es el dinero que... Fincar, para mí, la dicha vendedora, yo, María, para mis herederos, para quien yo quisiera mandar de aquí en todo tiempo, siempre y jamás. O sea, no solo hoy, sino mañana y pasado y para siempre. Y además de ello, que puedan cortar, esto es otro dato que hemos sacado, que puedan cortar cualesquier maderas que menester hubieren, o sea, que quisieran, para el acarreo de las tales piedras. No había caminos como bajar las piedras. Ahora os enseñaré cómo. En cualquier lugar de la dicha Sierra de Andacha, en cualquier lugar de la Sierra de Andacha es bastante grande, tiene muchas hectáreas. Afuera parte de los seles, o sea, porque hay seles, sin pagar por ello precio alguno. Y 80 florines es lo que ha cobrado él, es el justo precio de oro, y los florines de la moneda del rey de Aragón. Hay que pensar que en aquel momento había cosas que en Roncesvalles depende del rey de Navarra. Entonces, el rey de Navarra, por lo que sea, tenía moneda del rey de Aragón, que a veces que era el mismo rey, familias diferentes, pero bueno. Y esto es una venta de 1419. Bueno, pues esto
Esto significa esto. Esta horquilla o esta corza, que es un sardi, es un urcullu, y se llama aardi. Ahora veremos qué se llama aardi. No lo dice en ese documento que se llama aardi, lo dice en un documento de 1578, un poco después. O sea, que dice que me quedo el derecho yo de las piedras e incluso de cortar ramas para bajarlas, porque si yo tengo derecho de piedras y no las puedo bajar, ya me veréis. O sea, el transporte también. Esto es un dibujo hecho yo. Bueno, vamos a pasar un poco más adelante. Y hay un testamento de Juan Inés de Guillisasti. ¿Quién es Juan Inés de Guillisasti? Es un cantero. Ya tenemos un cantero, Guillisasti, y es un caserío que está allí todavía. 1569. ¿Qué dice este cantero? Bueno, dice muchas cosas. Entre otras cosas dice que tiene bueyes para transportar. Y dice, y te digo que yo he tratado y trato en Andacha, en las canteras y pedreras de la casa de Achega, o sea, que son de la casa de Achega. Cuidado, igual son de los Roncesvalles, pero el derecho es de Achega, ¿vale? Y digo que para todo lo que ha sacado de las dichas pedreras debo a la dicha casa, a la Achega, y a sus señores y dueños de la dicha casa 20 ducados. 20 ducados es mucho dinero. 20 ducados puede ser del orden hoy de 5.000, 6.000 euros. Y con esto tengo pagadas las canteras y pedreras de aquí hasta Pascua de Mayo. Y en esto, que se entienda que así lo debo al bachiller Idiacaiz. Idiacaiz, los Andacha, los Achega, entroncan con los Idiacaiz, pero en este caso es un cura, es un bachiller rector de Usurbil, que sería un familiar, igual sería el sobrino, no lo sé en ese momento, de Usurbil. Usurbil lo pone con H y con doble L, Usurbille. Y todo lo demás, que soy encargo a la dicha casa y que debo 20 ducados, que no debo más. Bueno, y tenéis el archivo, es un archivo sacado de Oñate. Este es inédito. Bueno, el testamento tiene varias páginas y dice que tiene muchas cosas. Este hombre es casi millonario. Vale. Pero está diciendo que se lo debe al señor Achega. No le paga un euro a Roncesvalles. Roncesvalles no recibe ni un real. Bien, ¿y por qué sabemos esto? Pues porque hay un pleito muy interesante, tiene unas 200 páginas, está aquí en el archivo de Donostiarra, ahí ponéis HS, Archivo Histórico de San Sebastián. Ahí tenéis la referencia, caja 94, número 66. En ese pleito resulta que hay un señor que compra a Roncesvalles el terreno. Roncesvalles es un momento en que vende toda su propiedad. ¿Y por qué vendes toda su propiedad? Porque unos años antes hemos estado en Roncesvalles, cuando ha dicho Joseba que hemos estado en Roncesvalles, no hemos estado una vez, hemos estado 2 veces, realmente. Hemos ido 2 veces. Roncesvalles está muy lejos, Este hombre compra, Roncesvalles vende, ¿pero por qué vende? Pues porque hay un administrador, Roncesvalles tenía aquí un administrador, no iban a venir aquí a cobrar, tenía un administrador. Y el administrador les dice que esa zona que no es rentable, que no renta, que pagan muy poco, solo pagan algo por carbón, algo por frutales, algo por la zona de Lipusal y chao, la zona abajo, pues algo por el arriendo de las huertas y de poco más. Entonces viene el abad, viene y dice que efectivamente que no es rentable, hacen las cuentas y no es rentable, y lo venden, lo compra. Y el que lo compra en ese momento es alcalde de San Sebastián, o sea que era gente potente. Les lleva a juicio porque al año siguiente nadie le paga nada. Ve que no es rentable, tengo un terreno ahí a pérdida. Entonces les lleva al corregidor, mandan a testigos, mandan no sé qué. Bueno, al final van a declarar todos. El fiscal les hace declarar. Bueno, al final acaba que le devuelve el terreno a Roncesvalles, que no lo quiere, para ti, no lo quiere. Y por eso Roncesvalles se mantiene hasta 1860. Bueno, y dice, esto es uno de los testigos, unos testigos pero encausados. Este es un cantero, que le dicen, oye, usted se está llevando las piedras de molino y no le paga al dueño. Dice, oye, pues perdona, es que ¿cómo va a pagar el dueño? Le pago a Achega. Dice, siguiendo le he preguntado cómo se llama al cantero, dónde es vecino y qué oficio y edad tiene. Dijo que se llama Juanes de Echeveste, que es vecino de Usurbil y que es maese cantero de ruedas de molino. O sea, maese cantero de ruedas de molino. O sea, no es un cantero vulgar y corriente, es especialista en fabricar. Maese, maestro. Y es de edad 55 años, poco más o menos. Bueno, y luego tiene muchas más cosas, Pero para que veáis documentos. Este documento está aquí en el Ayuntamiento de San Sebastián.
Un detalle de lo de la ARDI que os he dicho, ese urcullo, esa orza para sacar las... tiene 200 páginas Y os voy a leer lo que dice lo del ARDI. Y para el acarreo de las piedras están hablando de los testigos. ¿Y cómo saca usted? Pues así, ¿cómo tal? Y para el acarreto de las piedras, ruedas de molino que se sacan de las dichas canteras y pedreras de Achega, que son de Achega. Estamos diciendo que el dueño, que eso es de Achega, está en terrenos reservados, pero son de Achega. Han cortado en los términos de Andaza en los árboles más convenientes para ello, para que con ellos hacer el instrumento, aquí dice, o artificio en echacen andar, o sea, para que deslicen a las piedras, que dicen en vascuence ardia, que es decir lo mismo que puerca, la hembra del puerco. Vale. Ardi, antes de decirse cherry, el puerco, el cerdo se decía ardi, aquí también, si miráis en el diccionario, con H intercalada, aquí está sin H, lleva una H intercalada. O sea, estamos hablando del año 1578. Bueno, dice que es lo mismo que puerca. Y los usodicho, lo de arriba, ha visto este testigo y será pesado. Bueno, y dice muchas más cosas. Y preguntado que declare quiénes y cuántas veces ha visto cortar, y cuántas, igual ha visto solo una, cuántas veces cortar los árboles necesarios para las ardias o puercas, para llevar las piedras de molino, repiten, en los términos de Iría y Andacha. Andacha siempre separan Iría y Andacha. Hoy se llama Irisasi el monte, pero se llama Iría y Andacha. Iría es la zona baja y Andacha es la zona alta. ¿Y cómo y por qué sabe que han tenido costumbre y posición de cortar los dichos árboles de piedras y setos en libertad para ello? Dijo que ha visto cortar para las dichas puercas o ardias, vuelvo a decir lo mismo, árboles en los dichos términos de Andacha a Domingo de Guilisasti, un cantero de allí, y a su hermano Juanes de Guilisasti, defuntos, y a Juan de Guilisasti, y a otros muchos que de presente no se acuerda, y así los dichos árboles, o sea, están diciendo que bajan con esas árboles que no son ni siquiera narrias o oleras, porque son antes porque no hay caminos, o son caminos muy toscos o caminos nos están diciendo una forma de bajar las canteras. Estamos hablando de 1578 y os recuerdo que esta mujer en 1419, cuando ha vendido, se ha quedado con el derecho de cortar los árboles para bajar las ruedas. Fijaros, Bueno, estas son todas las canteras que hemos localizado. Les hemos puesto el nombre Andacha 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 24, pero sin embargo sabemos dónde está en la zona, cada una está en su topónimo, está en la zona de Satiaundi, la zona de Oiardo, en la zona de Puelaberri, Bordásar. Solo hay una que no sabemos la zona y hemos puesto Mojón 56, porque está al lado del Mojón 56 de esos 103 que os ha dicho Joseba. Belostegui, toda esa zona, ¿vale? Y ahí tenemos el número de muelas, son 132 muelas. Sale a una media de 5 muelas y pico. Yo tengo más de 1.500 muelas localizadas en el monte, tengo localizadas unas 300 y pico canteras y me sale una muela a una media de 5 muelas. Claro, la media es la media con grandes números, puedes hacer muelas puedes hacer estadísticas con una sola cantera, pues no te da media, pero aquí cuando hay muchas canteras me da una media siempre de 5 o 6 muelas en cada cantera, ¿vale? Ahí tenéis las medidas. La medida más baja es la de 0,60. 0,60 nos está retrotrayendo seguramente al siglo XII o siglo XIII, seguramente. Estamos hablando que en el siglo XIV ya tenemos datos finales, o sea que, salvo que sea para otro uso que desconocemos, salvo que sea para un molino manual, o 0,60 es una muela muy pequeña. Y tenemos de 150, 130. Pensar que una muela de 150 por 20 centímetros de ancha pesa unos 900 kilos. ¿Vale? Para que veáis que hay que acarrear. Bueno, vamos a dar ya un recorrido por unas cuantas canteras y voy un poco más rápido. Esto es la cantera. Abajo tenéis el número de la cantera. Como son 24, no sé si he traído la mitad. A ver, hay algunas que están junto al agua, veis ahí que le corre el agua, más tapadas, menos tapadas. ¿Cómo las encontramos? ¿Cómo las limpiamos? Esta es la cantera Andacha 2. ¿Cómo estaba arriba? ¿Cómo la estamos limpiando? ¿Y cómo aparece así? Es la misma muela, Mira cómo la encontramos arriba. Toda llena de maleza. Como pasas a 1 metro, no la ves. Bueno, aquí está Asier y Joseba limpiando. ¿Veis una con agujero? Quedaros con la foto de la izquierda. La foto de la izquierda, esa muela la vamos a ver luego un poco más, porque le ha pasado una cosa importante a esa muela. Se ha salvado de milagro, porque le cayó un pino. Creo que fue en noviembre del 2018, así, hubo una tormenta que tiró muchos pinos el viento. Esta creo que es del 2017, esa foto del 2016. Y
y no le pegó si no lo hubiera roto la muela. Bueno, y la otra muela es una de las que aparece así, y claro, la churra de Joseba está metida en que dice que tiene agujero, ¿no? ¿Veis cómo está ahí plantada? ¿Cómo ves en eso? Tiene agujero. Hay muelas que no las tocamos, las dejamos así. Es mejor que la gente vaya y que las vea así. Veremos aquí. Aquí veis 3 muelas. Ahora que las veis, ¿verdad? Aquella las veis. ¿Veis? Como 3 mesas. Esas han quedado ahí así, Si vamos a verlas, las vemos así. Ahí les he puesto la medida, 110, 120. Lo normal es 110, 120, porque si son muelas del siglo XVI o así, suele ser 110, 120. Que, bueno, los medían, ellos no tenían metro, tenían palmos. 20 centímetros, 20,8 es un palmo. Eso suelen ser 5 palmos, 4 palmos y medio. Bueno, esa es la muela que le cayó el pino. Mirad la muela que le cayó el pino. Ahí tenemos a la izquierda a Mari Carmen Oyarbide. A la derecha tenemos a Esti Alberdi. Encima de Esti, el de gafas, es Iñaki García de Vicuña, que es de Hernani. Y a su izquierda, a su derecha suya, a la izquierda nuestra, es Andoni Larrañaga, y un amigo suyo también. Yo con Iñaki García de Vicuña me he ayudado a catalogar, no sé, media docena de canteras por Navarra, sobre todo. La zona de Ezcurra, la zona de Baztán. De vez en cuando hago excursiones. Esta excursión no sé si tiene hace 2 años o 3. Bien, acordaros la foto esa de Perth, de Austria, que se veíamos un frente, a la derecha arriba vemos un frente de explotación. Eso anda a 5 o 6 metros de altura. Y a la izquierda vemos el derrubio de piedras. Como a veces que encontramos esto, pero claro, si no encuentran la piedra de molino, ¿qué han sacado? No sabemos, pero ahí han sacado piedras de molino. Yo cuando veo esto es una cantera. ¿Una cantera de qué? En este caso es de piedras de molino. Bien, ahí vemos unas marcas también de cantero, en la misma cantera estamos hablando. La misma marca. ¿Veis al lado de la regla hay una ahora vais a verla. Mirad, a la izquierda y a la derecha, ¿veis cómo van a cortar la piedra? Se ve perfectamente, Ahí. Bien, seguimos con otra cantera. Esta está también rota y un detalle del agujero. Este agujero tiene 18 centímetros. He puesto un detalle para que veáis un poco el grosor del agujero, 18 centímetros, casi un palmo. Bien. Otra cantera. ¿Cómo aparece? Joseba, ¿cómo está? Esta es muy bonita, ven. ¿Cómo está? Que, claro, ves eso y no, solo porque ves que levanta un poquito, como ves una mesa. Joseba, ¿cómo está empezando a limpiar? Ahora está Asier acabando la limpieza y nos aparece una muela que tiene una cruceta. ¿Veis arriba? Una cruz. Abajo es un dibujo que he hecho yo para que se vea perfectamente. Es una cruz. De unas 1.500 muelas que tengo yo en 300 y pico canteras, creo que son 4 o 5 solo las que tengo con cruz. Una en Hondarribia, otra aquí, otra creo que tengo en Ezcurra, no sé si otra en Gorbea y no sé otra en Aezkoa, pero 4 o 5, no tengo más. Y hacen una cruz, hacen la cota cero y luego los 4 restos que quedan fuera de los ángulos, los brazos de la cruz, los rebajan para hacer la cota cero, porque la tienen que hacer horizontal. Bueno, ahí es una muela preciosa. Bien, una muela antes, una muela después. Ahí tenemos. Otra, una muela antes, una muela después. O sea, para que veáis un poco lo que encontramos y lo que dejamos. Pero no todas las limpiamos, Bien. Una muela antes, una muela después. Claro, para llegar aquí hay que llegar, O sea, esto es una selva, Esto es otra al lado del río, como se ve una que ha modificado, ha volteado la piedra y la ha dejado incrustada en el fondo del río. Eso es un lecho del río. Está seco el río, pero bueno. Y otra como está rota y como están, ahí veis. Bien, no todas las piedras están en el monte, algunas las han bajado. Santos Jauregui, del caserío de Garchazábal, en los años antes del 2010, creo que fue 2005, 2006 o así, bajó y una está en la Rotonda, otra está cerca de Oaechea, cerca de lo que es San Esteban de Urdaiaga, y hay alguna más en el monte. Cerca de la cima hay una que está en homenaje a 2 hermanos que fallecieron, que cayeron en un silo de estos de Ciemo, y en alguna pista forestal también he puesto alguna. Hay 4 o 5 que han quitado del monte, pero hemos encontrado 132. Bueno, hemos recogido 58 nombres de canteros,
de familias. La mayoría son Gilisasti Ondaldagorri, luego hay OAH Beste, hay muchos más nombres, pero la mayoría son Gilisasti Ondaldagorri, que son dos caseríos que están allí. Los Gilisasti están cerca de lo que es San Esteban. Ondaldagorri, que hoy le llaman también Daldagorri, Galdagorri, tiene varios nombres, están en lo que es el núcleo de Aguinaga. Después, esto es la distribución de muelas que sabemos que han llevado desde las canteras de Andacha. Bueno, es un mapa también que hemos hecho con QGIS, con la ayuda de Joseba. Ahí a la derecha tenéis todos los pueblos, con todos los años. La mayoría son del siglo XVI, siglo XVII. Ahí tenéis, pues por ejemplo, Urnieta, 1569, Ondorra, 1528, hay Zumaya, 1513. Tenemos datos documentales, Bueno, veis que ahí llegan a Bilbao, llegan a Lequeitio, llegan a Ondarroa, llegan a Berriatúa, llegan a San Juan de Luz, llegan a Salvatierra, por decir un poco fuera de aquí, llegan a la zona de la Barranca, a Ruazú, que está al lado digamos, cerca de Alsasua, y casi todos los pueblos. Si quitamos Aralar y quedamos algún pueblo, casi todos los pueblos. Incluso llegan a vender a Hondarribia, habiendo canteras en Hondarribia. Tenemos los años, en Hondarribia tenemos 1535, 1576, 1586, 1592 documentos. Porque veis que exportaban muchas piedras. Claro, lógicamente bajaban al río, cruzaban el río y por Mapil, que está en una de las curvas según vais de Aguinaga hacia Orio, hay un embarcadero, y Orio cobraba por el uso de las barcas, por pasar. Cada vez que pasaban por Orio, pagaban, porque el río era de Orio, de la jurisdicción. Bueno, esto sería una vista desde el norte. Esto está hecho con Google, con Google Earth. Y hemos puesto, aquí abajo se ve San Esteban, y eso sería la cara norte de Andacha. Todas están en la cara norte. Bien, ya voy a ir acabando. Hemos explorado 39 áreas, hemos encontrado 24, 39 áreas. Le hemos dedicado al tema de canteras, no al tema de Mugarris, que hemos dedicado otras cuantas jornadas solo a Mugarris. 23 jornadas, hemos localizado 24 con 132 restos, hemos 14 canteras en monte público, 10 en terrenos privados. Hemos consultado y obtenido 114 documentos entre esos años, 1249 y 1809, sobre canteras, El 56% son inéditos. El informe ha sido redactado tal y ya solo me queda pues, los agradecimientos. Primero, al Ayuntamiento de Usurbil por todo como nos han entendido nuestro proyecto, nos lo han subvencionado en parte. Quisiera a la alcaldesa, a Gurchane Solaberrieta, a uno de los concejales que está aquí presente, a José María Iríbar, también al técnico del Ayuntamiento de Usurbil, que es Ivón Goicoechea, y después Anchón Arrieta, que me ayudó sobre todo al principio, 2010, 2011, por ahí, con él localizado creo que son 2 o 3 canteras. Ángel Calvo también, que mismo en el Departamento de Etnografía, también he localizado un par de canteras con él, al principio sobre todo. David Cano y Nerea Iraola son 2 historiadores que están haciendo tesis doctoral, son del Goierri, han localizado también algunos documentos de la zona del Goierri, por ejemplo del Molino de Ibares y alguna otra cosa. Julen Erostegui es un archivero del Archivo de Vizcaya. Asier Iturralde es usurbildarra, es de la zona de Chocualde, y también he localizado un par de canteras con él, porque vive allí y anda en la bicicleta del monte y entonces conoce bien el monte y me ayuda a localizar alguna también. Santos Jauri, que es el propietario aunque él es él no es de Usurbil, es no sé si es de Beizama o bueno, es el propietario de Garchazábal. Josu Larrañaga es un filólogo que ya estaba aquí también dando alguna conferencia conmigo, que es vizcaíno, pero me ha localizado también algún documento de Oñate. Luis Lerchundi es el que me localizó el documento de Donosti, del archivo de Donosti, de San Sebastián de aquí, del pleito ese de 1577-78, que es un estudioso de las fábricas de anclas, y buscando las fábricas de anclas localizó ese documento.
Ramón Martín es el archivero de Oñate, responsable. Alfredo Moraza es un historiador de Aranzadi, también que ha localizado algún documento y nos ha pasado. Ana Otegui, la responsable del Archivo General de Guipúzcoa en Tolosa, también que nos ha ayudado a localizar algún documento. Y a Javier Salvarredi, que es de Verástegui, que también en el Archivo de Verástegui hemos encontrado cosas. Claro, no vamos a ir nosotros al Archivo de Verástegui. Él conoce muy bien el Archivo de Verástegui y nos ha pasado algún documento de 1600 y pico también, que se sacaban piedras sobre todo de Andacha. Un poco la bibliografía que está. Anchón Aguirre Sorondo escribió hace años pues, un par de artículos. Asier Aguirre Sarobe, nosotros hemos publicado también otro artículo. Y luego yo he publicado algunos y después pues Motiloa, Lema Puello, Lourdes Odriozola y Truchuelo, ahí están los típicos que han hablado siempre de Andacha, pues un poco pasando en base a sus historias que han hecho, un poco residual. Nosotros hemos focalizado mucho. Y bueno, esto es lo que os quería contar sobre las canteras. Empezamos con las piedras, las de Roncesvalles, ¿eh? Esta es la de Ahora os vamos a presentar las mugas de Roncesvalles que hemos localizado, que son 6, ¿verdad? Sí. Hay 7, pero nosotros solo hemos visto 6. Hay una que está, digamos, secuestrada. Sí, bueno, esta muga, con el báculo, veis que es, más que decir a la derecha, es destrógiro. Gira como las agujas del reloj. Destrógiro o levógiro, destrógiro. Esta la hemos localizado nosotros, no se conocía. Estaba allí, lógicamente, pero la hemos localizado nosotros. Y está porque hay una valla de un terreno que tiene la Federación de Caza, creo que es, y entonces no se puede entrar y no se puede ver. Ves la piedra a como a 1 metro y entonces no puedes ver. Y está por el otro lado. O sea, han metido la valla dentro de un terreno de Usurbil cuando la muga va por Cizurquil, es muga de Cizurquil. Entonces, nosotros tuvimos que saltar la valla, lógicamente, para sacar la foto. Y la hemos localizado. Y era inédita. Había un estudio hecho anteriormente que encargó Diputación a Luis del Barrio, hace unos años, no sé, 20 años o por ahí, y no está incluida, porque no se conocía. Estaba allí y estaba con zarzas y nosotros la hemos visto de un lado la tipología, lo que tenía, no sé qué, y sabíamos qué era. Entonces, hemos aportado una muga nueva, que estaba, o sea, que estaba allí, pero claro. Se llama Enuto, esta está en Enuto. Sí, el topónimo es Enuto. Y esta es la que, verdad, sí que hay que protegerla, porque va a ser la única y bueno, estos vais a quedar impresionados. Dale. Bueno, ¿veis la valla? Y veis la pierna de Joseba al otro lado. O sea, ¿veis la valla? Esta sí que es verdad que hay que protegerla, porque es de las que os vamos a enseñar, de la que no tiene ningún chip. Las demás tienen chip. Todas las demás las tiene protegida la Diputación con un chip electrónico. No, el electrónico no, fue la Diputación. Bueno, es un chip que luego manda una señal. Si alguien se la lleva, sabemos dónde está, sabe dónde está, en el garaje o lo que sea. Su chip. Esta no tiene chip porque la hemos localizado hace un año por ahí. Hace un año, para este trabajo. No, para este trabajo, no, gracias a este trabajo. Gracias a este trabajo, bueno. Esta es la de Igartazábal. Esta sí va a tener el chip. Le metieron un agujero de 3 milímetros, y también tenemos por ahí, porque nos lo pasó Iñaki Azanza, que es el responsable de Montes de Guipúzcoa, y él nos pasó la información y tenemos el chip que va a tener. Sí, tiene un código,
Bueno, esta no es límite con Cizurquil, ¿eh? Este es monte público con caserío, con Igartazábal, que sería la antigua propiedad de los... Esta va a estar aquí, en este sitio, a ver si os podéis situar, aquí, donde tengo la mano. Aquí, si lo amplío un poquitillo, se suele ir muy fácil. Por aquí atrás hay un caminito y se llega. Aquí hay una regata y esta es una de ellas. Le llamamos de Igartazábal. Esta. Va a estar al lado de este mojón. Es monte público, el mojón. Monte público. Esta es la de Yumbe. Esta es, aunque está aquí el concejal, esta es la que se han robado descaradamente de las mugas entre Usurbil y Cizurquil. Yo lo digo así. Bueno, sí, vamos a ver. Hace unos años hicieron un homenaje, creo que era el 100 aniversario de los guardas forestales, de la guardería forestal. Y entonces la cogieron de un lugar que nosotros creemos que es... No, es de Nuto. No, Siorcha. Creo que sí. Siorcha, un collao que está en el Camino de Santiago, se llama Siorcha, que pensamos ahí, porque tiene una U detrás, que la U es de Usurbil, del límite municipal con Cizurquil. Entonces la bajaron y la desplazaron. Entonces, aquí tiene que estar, aquí. Esto es el caserío Yumbe. Sí, y aquí va a eso estar. Es donde está hoy en día. Entonces, la bajaron, cogieron una muga municipal del monte, que era muga municipal no solo de Usurbil, era Usurbil, Cizurquil. Las mugas son de dos pueblos, es el hito jurídico de los dos pueblos. La bajaron pues, para hacer una gracia, para hacer un homenaje a no sé qué, y pusieron una placa allí, hay una placa al lado, en vez de hacer una, pues cogieron una y la bajaron allí. O sea, sin comentarios. Esta, Juan Soro. Esta tiene el problema de que varias veces... Sí, bueno, esta se ha movido y las mugas marcan una dirección, o sea, no marcan una dirección y la han movido, la han girado. O sea, si tú llegas aquí, pues ahora está al otro lado, la han girado. Cerca de donde está la antena. Esa hace muga con Donostia ahora, ¿verdad? Sí, hace muga con los terrenos de Zubieta, digamos. Está, digamos, bastante, es la que está más cerca de la nueva central, la fábrica esa que han puesto en el monte. Sí, una fábrica en el monte han puesto, al final una fábrica, fabrican electricidad o no sé qué fabrican. Bueno. La muga... Mira, ahí se ve la que está más cerca, digamos, para que os orientéis. Ahí está lo de las basuras. Aquí está el este. No, ahí está la antena, no, pero la de las está ahí arriba. Ahí arriba, ahí está. La zona nueva que han hecho de toda la industria aldea con todo lo que eso. Para que veáis un poco dónde está. Está al nordeste del terreno, límite con la reca que baja hacia Zubieta. Antes hemos hablado del denuto, ese que hemos encontrado es exactamente aquí, en esta lomita, Eso está al sur del término municipal, Esta es Mugarriluce. Esta es muy conocida. Todo el mundo solo ha conocido esta y la que vamos a enseñar. Aunque sea una muga muy conocida, si vas no la encuentras, porque no puedes llegar. Hay tantas zarzas, tantas otías, tanta argoma, que no puedes llegar. Hace un mes o por ahí les llevamos a los miembros del concejo de Usurbil, a la alcaldesa y a varios concejales, y tuvimos que desbrozar un camino porque es imposible. Ahí no vas ni con desbrozando. Aquí estaba. Tuvimos que bajar de aquí hasta aquí. Pero esta foto es del 2019, pero es que ahora se ha puesto... Sí. Esta sí es conocida y muchas veces la gente la ha publicado. Es verdad que está ahí. Y esta es... Ondabardibiril. Déjala. Espera un segundito que es que ya lo voy a ponerme aquí. Esta. Y lo vemos ya todos.
Aquí. En este punto. Aquí. Ese es el límite sur de Usurbil con Cizurkil, al norte de Cizurkil. Es la muga más al sur que existe. Luego las que veis viendo aquí, luego ya os enseñaremos algunas, pero luego ya aquí. Y esa que hemos dicho de Yumbe, debía haber... Probablemente estaría allí. Aquí. Eso es el collado de Siorcha. Por ahí pasa el Camino de Santiago. Si habéis hecho el Camino de Santiago en dirección a Ventazárate, pues por ahí pasáis. Por ahí tenía que haber estado la muga. Ahora le han puesto una muga de cemento blanco y... Sí, hace un año la Diputación ha vuelto a mojonar algunos mojones que estaban perdidos, bien sea porque el agua se los ha llevado o porque estaban rotos, y ha puesto unos hitos como de unos 40 centímetros de alto, blancos, de un cemento blanco, troncocónicos, para que se vea mejor, en el monte público, Pero ahí en ese momento ha puesto monte público, pero es también límite municipal, Esto es un poquito. Vamos a hablar exactamente que es del trabajo, que también queríamos ir a... Sí, ahora vamos al documento, sí. Bueno, curiosamente, en 1389 la muga no iba por ahí, iba más al norte, iba por lo que sería la cima de Andacha, a Natura, como os ha dicho antes Joseba. Lógicamente, si tenían una erreca o un monte, una divisoria de aguas, como puede ser hoy el día el Pirineo más o menos, o la Sierra del Guea-Urquilla, que separa Guipúzcoa pues con esa muga, esa no la mueve nadie, porque la cima de los montes no se mueven. Y entonces, pero en esa cima parece ser que los de Cizurkil, los del sur, que no era villa todavía, que era una colación, una especie de, digamos, barrio, habían puesto unas mugas y Roncesvalles les denuncia y les hacen modificar las mugas. Irían por donde más o menos dice Joseba, por ahí, por arriba, la cima. Sí, Andachasar o Andachamendi o algo así le dicen. Y por esa zona. Entonces le llegan a una concordia y dice que modifiquen las mugas más al sur y dan los puntos, Ondabardibiribi, Lenuto, dan los puntos de hoy. Entonces, Este es el documento. El documento es este. Pero Bien. es casi a tamaño natural. Sí, este es el documento que hemos localizado, allí en Roncesvalles. Pero este documento, si os acercáis luego, abajo tiene dos marcas como de tinta negra, como estos triángulos que vemos aquí. Un triángulo aquí. Mira aquí. Y otro aquí. Bueno, ahí lo veis, sí, pero bueno, aquí en el documento. Y entonces, quiere decir que este documento está unido por aquí porque son un pergamino de una piel de cordero que tiene el desarrollo que tiene, no tiene más. Le unen. Pero aquí ahí abajo sigue y falta el de abajo. Claro, y el de abajo es la solución. Tenemos una factura y tenemos el importe y no sabemos el importe y dónde está. Y lo hemos encontrado, resulta que estaba en Cizurkil. Los de Cizurkil no sabían que este era el documento que estaba en Orreaga y Orreaga no sabían. Y sabemos que no sabían porque en la parte de atrás del documento, que aquí no está, no lo hemos reproducido. Ahora lo compré. Sí. Este es el de Cizurkil. Sí. Este es el de Cizurkil. Y veis, arriba, para que veas que tiene la marca también, la marca de... Sí, esa marca sería la parte de la marca que falta aquí, el equivalente a esta marca, ahí. Y en la parte de atrás de este documento, el original, el de Roncesvalles, dice pues que no se sabe qué resolución tiene, qué sustancial tiene, porque le falta. Y resulta que está en Cizurkil. O sea que en vez de hacer dos copias y llevarse los de Orreaga una copia de los dos, mira, ahí está, Javi. dice compromiso y sentencia pronunciada sobre los montes de Andacha en las diferencias que mediaban entre la Casa Real de Roncesvalles y la Villa de Cizurkil, que por fallar la conclusión no puede saberse cosa sustancial. O sea, falta la conclusión, es con esa factura no tengo el importe, no sé lo que ha pasado, no sé si la han pagado, si tengo el importe, si había IVA, no sé nada. Y entonces nosotros hemos unido los dos documentos. Ahora creo que los tienes por ahí. Bueno, este ya está ya junto ya. Bueno, cuidado, no los hemos unido nosotros, los hemos llevado a Pamplona, los han escaneado y los ha unido David Ascorbe, que es el archivero de Roncesvalles. Y y la punta sería aquí, así. Ahí sería la unión. Bueno, y lo tenemos transcrito, que nos lo ha transcrito Rosa Yerbe.
Y ahora sabemos las conclusiones. Las conclusiones es que modifiquen las mugas y que pongan mugas nuevas. Por eso pensamos que esas mugas con el báculo de estrógiro a la derecha son esas mugas de esa época, 1389. Quizás un año más, un año menos, pero un año más seguramente, porque para cuando va el cantero y tal. Y sabemos, porque lo dicen en 1500 y pico, que hay alguna muga que se mueve, que se rompe, que es piedra de Igueldo. Eso sí sabemos que es arenisca de Igueldo. Lo dicen en 1500 y pico. Luego, esa arenisca no es conglomerado, el conglomerado no puede estallar. Eso, entonces es arenisca de Igueldo. O sea que la arenisca de Igueldo es piedra buena por lo menos para eso. También para hacer desteras y otras cosas, ventanas y edificios, que aquí casi todo de Donostia está hecho con arenisca de Igueldo, la parte vieja por lo menos. Bueno, aquí. Este documento va a ser el documento más viejo que tienen hoy en la actualidad los de Zizurkil. Sí. Y están verdaderamente orgullosos. Lo que pasa Bueno, y lo que hemos hecho es, gracias a este estudio, es que Usurbil y Zizurkil tengan algo en común, que esas mugas históricas son de los dos municipios, y hemos encontrado 6, más este documento. O sea, creo que hemos conseguido algo pues, muy valioso, y nosotros no somos historiadores, solo buscamos piedras de molino y mugas por el monte. O sea que eso es lo que queríamos presentaros hoy. Ya vale, ya, ya es por la hora. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias por el esfuerzo de acudir,